Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo módulo en nuestro diplomado Control de Costos y Calidad del Proyecto. Vamos a entablar el tema 61, estimación o validación de los costos. Mi nombre, Luis Felipe Bastidas Aguilar, quien nos estaré acompañando, como en anteriores oportunidades, en nuestro nuevo paso del conocimiento para llegar a la calidad de un proyecto. No sin antes brindar unas palabras de motivación relacionado principalmente con el triunfo y cómo nos permite generar bienestar. Todo sacrificio significa tolerar lo que no deseamos. Triunfar es haber tenido la entereza para alcanzar nuestros sueños. No existe sacrificio para el triunfador, porque triunfar es simplemente tener la entereza para alcanzar nuestros sueños. Sea logrando una profesión, un negocio próspero, lo reconocemos como un esfuerzo sostenido. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que el fracasado jamás hará lo que hace un triunfador. Es una gran diferencia. Entender precisamente que cada una de nuestras etapas en la vida requiere precisamente de sacrificios que obviamente nos llenarán de muchas metas para alcanzar nuestros propósitos. Pero tenemos que tener, nos dice el mensaje, una vocación, y es el llamado A. Y todos los seres humanos tenemos un llamado diferente, que además representa el único camino a la realización. Todos anhelamos bienestar, pero creer que a través de una empresa lo vamos a lograr de inmediato y fácil es un gran error existencial. Debemos buscar ese llamado, conquistarlo con mucho esfuerzo, con alegría, porque la cima que alcanzará será la que se esperaba. Y esto también se aplica precisamente para la construcción, diseño, implementación y cierre de los proyectos. Los proyectos, sabemos nosotros, como lo hemos visto en diferentes módulos, incluyen necesidades, incluyen energías humanas, incluyen recursos financieros y obviamente una capacidad de dirección y de gestión. Solo así, con esa trazabilidad de cada uno de los pasos que requiere sacrificio, entereza, podemos nosotros encontrar cuál es nuestro llamado, nuestro aporte y nuestra contribución en cada uno de los pasos necesarios en un proyecto. Y es precisamente el tema o el contenido de nuestro tema que vamos a ver a continuación, la estimación de los costos. En la gestión de la calidad es necesario entonces, y es un factor determinante, porque es la base precisamente cómo se va a sostener y cómo va a encontrar sostenibilidad a través del tiempo un proyecto, la estimación de costos. Es un primer paso, la valoración de los costos. Y es precisamente en la etapa de planificación donde esta valoración, esta estimación, este aval que nosotros le damos a la revisión de los costos adquiere su mayor relevancia e importancia. Esto se realiza de manera cuantitativa sobre todas y cada una de las actividades que se incluyen dentro de una matriz. Una matriz que ha sido conocida en el ámbito, en el mundo de la gerencia de proyectos como la estructura de desglose de tareas. Ya la vamos a ver más adelante y que incluso ustedes la pueden encontrar como anexo en este módulo número 3 de nuestro diplomado. Esa estructura de desglose de tareas, que la denominaremos EDT, incluye precisamente todo lo relacionado con los materiales, los equipos, el personal, las instalaciones, los servicios contratados, que son las necesidades intrínsecas en nuestro proyecto para nuestra funcionalidad. Y sobre todo, algunos otros conceptos financieros en torno al desarrollo como tal de ese proyecto, como puede ser la inflación que puede incurrir en gastos también adicionales en nuestro proyecto, el valor actual de costos o de ingresos, las fluctuaciones en el valor del material,
que constantemente se pueden ver afectadas por alguna situación en el contexto, ya sea local, regional, algún aspecto, por ejemplo, natural, la afectación a una carretera por algún derrumbe, la afectación por algún aspecto climático, por ejemplo, que aumenten y genere un aumento en los costos de los materiales que vamos a utilizar en nuestro proyecto. El uso de monedas extranjeras o algunas contingencias, que ya veremos también más adelante. Ya les nombré una de ellas, que es el aspecto ambiental, por ejemplo. Y para la estimación de costos en estos proyectos que quieren llegar, que pretenden como una meta la calidad, se debe llegar entonces a un proceso de planificación que considere un correcto tratamiento de los conceptos financieros. Y obviamente que recurra a la contratación o a la asesoría de personal que conozca precisamente el manejo de los costos financieros, ya desde el aspecto de la contabilidad, por ejemplo, o de las finanzas, por ejemplo, o de la contaduría pública, por ejemplo. Y para ello se debe realizar lo que se denominan los estudios previos en diferentes áreas. En este caso en particular, en la estimación de los costos de un proyecto, se propone un estudio previo de riesgos, que va precisamente a definir cuáles son esos costos para brindar seguridad a nuestro proyecto. Obviamente evitando que se presente una situación negativa, porque se prevé alternativas, se definen alternativas frente a alguna situación negativa que puede o no ocurrir. Y esto se debe dar principalmente, como lo hemos mencionado, en la etapa de planificación, para entonces tomar la decisión de afrontar el proyecto como tal. Y un proyecto requiere un proceso de oferta, un proceso en el que va a socializarse, divulgarse, exponerse productos, servicios, bienes, etcétera, etcétera, que beneficiará a una comunidad que dará respuesta a una necesidad o una problemática. Es necesaria esa estimación de costos para evitar los errores que se toman en las estimaciones o las variaciones que se toman en las estimaciones, como por ejemplo en la medida sobre los beneficios obtenidos en el proyecto. Entonces, cualquier situación que no se observe, principalmente en el tema financiero, en los costos que incurra nuestro proyecto, que ya se los mencionó anteriormente y que los vamos a revisar en el transcurso del módulo, pues repercutirá directamente sobre los beneficios que se propone en nuestro proyecto como tal. También en esta estimación de los costos es importante incluir algunos otros factores que complementan la valoración de los supuestos mencionados anteriormente, como por ejemplo una estimación de los suministros, una estimación también de los materiales necesarios en nuestro proyecto, los suministros, los elementos claves que nos permitirán pues, avanzar en cada una de las etapas o fases. Los materiales que pueden ser insumos, que pueden ser recursos que dependerán de proveedores, de vendedores, etcétera, y que nos permitirán en algún momento también encontrar un valor que debe ser previsto durante el proceso de planificación de nuestro proyecto. Y obviamente estos suministros y materiales deben tener unos tiempos de entrega. Deben estar incluidos esos tiempos de entrega en nuestros cronogramas de proyecto como tal. Todo esto está relacionado en la estimación de costos. Entonces, es muy importante que estos elementos los tenga en cuenta el gerente o la gerente de cada uno de los proyectos, el coordinador, el jefe del proyecto, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata entonces todo esto? De una información que se debe recopilar, como ya lo hemos mencionado, durante la programación del proyecto, esa etapa donde se están
definiendo, priorizando, todas estas ideas que posteriormente ya se van a hacer realidad en cada una de las etapas del proyecto. Y puede ser planteada en esta etapa puesto que el personal de estimación de los costos de la actividad de control de suministros de las mismas suele ser común. Entonces hay que reconocer en qué momento algunos de los valores que se estiman en los costos también pueden ser definidos por el equipo del programa, del proyecto o del plan, de acuerdo a cada una de las necesidades del proyecto como tal, teniendo en cuenta cuáles van a ser los beneficios de nuestro proyecto, van a ser las diferentes características con las cuales el proyecto logrará superar un problema o llenar esos vacíos o esas necesidades que tengan el cliente o la población beneficiaria del proyecto. Una matriz de estructura de desglose de tareas, como lo mencionaba anteriormente, requiere de unos ítems, unos temas puntuales que se deben analizar: las entradas, los inputs que se conocen también, las herramientas o las técnicas con las cuales se van a medir esa información que ingresa a nuestro proyecto y la documentación obtenida, ¿sí? Es decir, los productos, los pequeños productos que van a ir surgiendo en cada una de las etapas del proyecto. En este momento como tal, la estimación de los costos. Una de las entradas es la documentación de la organización. Una de las herramientas y técnicas es la estimación por analogía. Ya lo vamos a ver más adelante, pero así a grandes rasgos es esa comparación que se hace desde nuestro proyecto o desde la idea de nuestro proyecto, porque estamos en la etapa de planificación de los costos, con otro proyecto que nosotros consideramos similar, o que algún experto o que los resultados de un proyecto anterior que se haya dado en otro contexto, pero que según nuestras características del proyecto nos puede generar alguna similitud con el proyecto que estamos trabajando. Se hace esa comparación y es una técnica que se ha denominado estimación por analogía y que nos permite entonces definir como documento último, como conclusión, como resultado de este análisis, de esta estimación por analogía, una estimación de los costos. Es decir, poder comparar y evaluar si nuestros costos analizados, identificados, pueden ser los mismos que en otro proyecto que haya tenido buen resultado, obviamente, se pueden equiparar para que nosotros tengamos ese referente. Es un referencial, como también se conoce. Y ese referencial nos permite tomar decisiones. De pronto, en la compra de suministros, en el otro proyecto se gastó más. En nuestro proyecto, si tiene las mismas condiciones, puede homologarse ese costo estimado y nosotros poder incluirlo también en esa estimación inicial de los costos. Otra de las entradas son los factores ambientales. Una herramienta que nos permite hacer esa estimación son los índices de costos de recursos. Esos recursos que utilizaremos en nuestro proyecto, pues obviamente nos permitirán determinar el impacto sobre los factores ambientales en donde se vaya a implementar, vaya a tener operatividad nuestro proyecto. ¿Cuál va a ser el documento, la información que puede incluirse también en ese plan de valoración de costos? Es la información de soportes del cálculo de costos. ¿Cuánto nos va a ser relacionado, nos va a generar, qué costos nos va a generar la incidencia en los factores ambientales de nuestro proyecto, los impactos ambientales que pueda tener nuestro proyecto, pero en una etapa inicial como tal? Esa valoración se debe incluir entonces en esta estimación de costos y se organiza, se relaciona en la matriz de la estructura de desglose de tareas. Muchas gracias por su atención.